A mí me gustaría convencer a varios de aquí que la ciencia es el mejor trabajo del mundo. Entonces les voy a decir en qué me divierto todos los días. Y además me pagan por ello, no me pagan nada mal. Y viajo por todo el mundo gracias a eso. Nada más que claro, hay que hacerlo bien. Todo cuesta trabajo y hacerlo bien cuesta tanto como hacerlo mal. Nada más que la ventaja de hacerlo bien es que no tiene uno que repetir errores. Y cuando uno lo hace mal, tiene uno que repetirlo y acabar haciéndolo bien, entonces hay que poder hacerlo bien desde el principio. Y eso no es fácil. Entonces, yo programé la plática de tal manera que les interesara tanto a los que les interesa la biología molecular como a los que les interesa el procesamiento de Big Data, como se llamaba. Y se llama transmisión de información analógica y digital en el sistema nervioso, porque la comunicación entre las neuronas se da de dos maneras. ¿Me oyen bien? Porque no me gusta estar parada ahí. ¿Sí me oyen bien? Sí. Se da de dos maneras la comunicación entre las neuronas. O bien una neurona que tiene un soma y tiene un axón, o sea, el cuerpo neuronal y la prolongación que tiene, por esa prolongación que tiene se comunica con otra célula. La comunicación se da porque el soma, una célula, se excita, libera un químico y ese químico afecta a un receptor que está en la otra neurona. Pues yo ahora mismo soy una neurona y el neurotransmisor que yo uso, o sea, esto, compuesto químico, son mis palabras. Ustedes tienen receptores a mis palabras que entienden. Si yo les hablara ahora en alemán, ¿alguien habla alemán? Nadie me entendería o poco, o algo pues. Es como si yo tuviera otro neurotransmisor y ustedes no tuvieran los receptores para ese neurotransmisor. Entonces yo puedo hablar en español y todos me entienden. Puedo hablar en alemán y solo quien tenga los receptores al alemán me va a entender. Así se comunican las neuronas. Esta es una forma. La otra forma que se comunican es por medio de corrientes eléctricas directamente. Es decir, la neurona manda una corriente eléctrica que viaja hasta el punto final. Ahí hace que se libere un transmisor químico y afecte. Bueno, aquí, al contrario, llega el impulso nervioso y pasa, como Juan por su casa, a la otra neurona. No hay liberación de transmisor, es un paso pasivo. Es pasivo, porque simplemente tiene un canal. Está unida las dos células por una proteína y eso permite que haya flujos iónicos. Todo esto es por flujos iónicos. Bueno, se ha dicho por años que las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas. Y yo les voy a presentar también evidencia que puede haber de las dos. Por eso pongo aquí o mixtas según Gutiérrez y colaborador, porque también existe de las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo digital y qué es lo analógico entre las neuronas? Las neuronas son unas bolsitas con una membrana semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque tiene canales que dejan pasar ciertos iones. Normalmente es el sodio que entra y el potasio que sale. Debe haber, esto sigue en un gradiente, de mayor gradiente a menor, pero donde mayor concentración a menor concentración, se mueven en todos los iones siguiendo ese gradiente. Y un gradiente eléctrico que repele o atrae cargas, dependiendo de la especie iónica que esté activando la carga. Y eso hace que la neurona tiene una bomba en la membrana, y esa bomba en la membrana mete unos iones y saca otros iones y crea un desbalance. O sea, lo que hace a la célula una pila. Cualquier célula excitable, ¿cuáles son las células excitables que tenemos en el cuerpo? El cerebro, o sea, las neuronas, el corazón y los músculos. Son las células cardíacas y los suprarrenales.
células son unas pilas, gracias a la diferencia de la distribución de iones a los dos lados de la membrana. Entonces, cuando uno mete un microelectrodo a una célula, ahora, ¿qué quiere decir microelectrodo? ¿Y qué quiere decir una célula? Estos verdes son los axones de una célula. Estas bolitas grandotas, bolitas pequeñas, son los sitios donde se libera el transmisor de la célula. Entonces, este tamaño es muy, muy pequeño porque la célula, el soma, mide 10 micrones, 10 micrómetros. Esto es lo grandote de la célula, 10 micrómetros. Entonces, esto estamos hablando realmente de tamaños realmente pequeños, o sea, de unas cuantas micras, 7, 8 micras tienen esos botones, este tipo de botones, 7, 8 micras. Entonces, imagínense meter una pipeta de vidrio, un capilar de vidrio a una célula, nada más a una célula. Y eso es algo que hacemos todos los días en el laboratorio. Suena complicado, primero hacer la pipeta tan fina, meterla a una célula, pintarla y que siga viva la célula y poder medir lo que pasa dentro de la célula. Y ustedes pensarán que es difícil. No, no es difícil. No es fácil, pero no es difícil. El ejemplo que yo siempre pongo es, si ustedes le preguntan a un malabarista, de esos que están en el monociclo con 5 cosas, o sea, es alucinante verlos. Y le preguntan si es difícil, les va a decir que no, porque lo hace todos los días. Entonces, hacer ciencia es exactamente lo mismo. La ciencia no es difícil cuando uno la hace todos los días. Es una manera de vivir. Entonces, no es difícil. Al contrario, es muy divertido. Y, en fin, que las neuronas son pilas que tienen un potencial adentro con respecto al potencial de afuera de menos 70 milivoltios. Y de repente, este es el potencial en el que están al reposo, 70 milivoltios. Y de repente tienen un pico que cambia la polaridad de la célula de negativo a positivo y luego regresa. A ese cambio transitorio se le llama potencial de acción. Y es como la neurona transmite la información de ella misma a otra por medio de un potencial de acción. Este potencial de acción es lo que excita a los nervios. Cuando un nervio conduce información, esto es lo que está conduciendo. Cuando una célula transmite información, es cuando llega ese potencial de acción a ese sitio y hace que el cambio de voltaje libere los transmisores. O que aquí pase de un lugar a otro sin liberación de transmisor. Bueno, aquí les muestro ejemplos reales, son registros que yo hice de la actividad de células de una zona del cerebro que se llama hipocampo. Esa zona del cerebro que se llama hipocampo es el... Ustedes oyeron hablar hace un año del famoso premio Nobel por el GPS neuronal. Le dieron el premio Nobel a alguien a 3 personas que descubrieron que las células del hipocampo codificaban el espacio. Las ratitas, o sea, las ratitas caminaban, iban registrando las neuronas, los investigadores. Las ratitas caminaban y cada vez que pasaban por un lugar, las neuronas disparaban potenciales de acción y cuando se iban a otro lugar, otras neuronas disparaban y se callaban las previas y así sucesivamente. Entonces, hay disparos de reconocimiento de lugares durante aprendizaje y luego se guarda eso en la memoria y cuando uno duerme, esas secuencias se repiten en el sueño. Por eso es que los sueños en realidad es actividad neuronal y es una repetición del cassette que se va grabando durante el día. Entonces, el registro que uno tiene de una neurona
lado es todo o nada, es lo digital, o existe o no existe. ¿Qué es lo que existe o no existe? El potencial de acción. O están o no están, así de fácil. Pero la membrana en reposo en realidad nunca está en reposo, se le conoce en reposo porque no hay potencial de acción. Pero el reposo es a segundo. Aquí se fijan que hay mucha actividad que tiende a excitar porque va para arriba. Aquí hay mucha actividad que tiende a inhibir porque va para abajo. ¿De qué depende que vaya para arriba o para abajo? Tiene que ver con los iones, que no es el tema de la plática. Aquí vamos a tratar más con conceptos. Para abajo inhibe, para arriba excita. Pero estos a lo mejor estaban provocados por uno de estos eventos que llegó a un umbral de disparo del potencial de acción. O sea, siempre hay umbrales. A partir de un voltaje se genera un potencial que va a ser transmitido. Y si no llega ese voltaje, se queda como ruido. Pero este ruido lleva información. Ahora imagínense que una célula recibe 10.000 contactos. Una célula. Entonces tiene que entender lo que 10.000 otras células le dicen para actuar en consecuencia. Y todo esto es analizable. Yo puedo analizar cuántas veces genera un potencial de acción, pero puedo también saber cuántas veces recibe información y de qué tipo. Esta, por ejemplo, pura excitación. Esta, por ejemplo, pura inhibición. Y esta, por ejemplo, tiene inhibición y excitación, excitación, y así sucesivamente. Bueno, esto es lo analógico. Estos cambios son analógicos, porque tienen diferentes amplitudes. Si se fijan, todos los eventos tienen diferente amplitud. Hay unos más pequeñitos, unos muy grandotes, otros, por ejemplo, vean aquí cómo va disminuyendo el tamaño. Eso es lo analógico de la transmisión. Y esto es lo digital. Si rebasa un umbral, cada vez que rebasa este umbral, se genera un potencial de acción. La neurona no puede pasar información a la otra si no se genera un potencial de acción. A menos que la comunicación sea eléctrica. Acuérdense que les dije que podía haber eléctricas. Bueno, a mí me ha tocado en mi vida académica encontrarme con dos fenómenos nuevos que gracias a ellos como muy bien. Uno de ellos es la liberación de dos neurotransmisores. Se tenía un dogma que las neuronas excitaban o inhibían. Eso era lo que hacían los neuronas. Y digo, sigue siendo válido, o excitan o inhiben. Esa es la información que pasa. Bueno, pues descubrí unas neuronas que en ciertas condiciones excitan o inhiben. La misma neurona. Y eso iba contra un dogma, porque el dogma decía o uno u otro. Y yo dije, no, hay neuronas que hacen las dos cosas al mismo tiempo, dependiendo, después descubrí que depende del desarrollo y depende de ciertas patologías, puede mandar dos informaciones simultáneamente. Y eso, pues este mexicanito sale con esa vacilada, o sea, llevamos 70 años sabiendo que o inhiben o excitan. ¿Cómo ahora de repente va a hacer las dos cosas al mismo tiempo? Y luego de México viene esta información, quién sabe, como es surrealista el país, igual allá sí pasa eso. Y resulta que muchos experimentos los hice en Alemania, o sea, pero yo me regresé de Alemania, yo ya podía quedarme como profesor en Berlín y quise desarrollar todo esto en México. Todavía tenía yo ese rollo romántico de regresar al país y darle y devolverle lo que me dio y todos esos rollos. Me arrepentí, pero aquí estoy. La ventaja ha sido que cuando yo describí esto, tardaron 3 años las revistas en aceptarlo. O sea, durante 3 años lo mandé a las revistas y no lo creían. No lo creían.
1996 lo encontré. En 1997 lo mandé a la primera revista y de ahí se fue cada año a diferentes revistas y no lo querían aceptar. Porque me decían, pues tiene que, si este excita y ahora también me dice que inhibe, pruébeme. Que tiene los genes para cambiarle el fenotipo, o sea, que tiene los genes para convertirla de excitadora a inhibidora. Que tiene dos neurotransmisores, uno que excita y otro que inhibe. Que tiene un efecto. Querían que les resolviera todo. Pues lo hice. Entonces, en el 2000 sale la primera publicación. En el 2000, después de 3 años de pelear. En el 2001, como a mí me estaba pidiendo todo, ya tenía yo otros 4 trabajos para publicar. Entonces publiqué 5 trabajos entre el 2000 y el 2001, donde describí lo que ellos me pedían. La revista me pedía todo. Publiqué 5 trabajos con todas esas diferentes partes, a probar que sí excitan e inhiben. Eso fue en el 2001. Y afortunadamente en ese año publicó un grupo inglés el mismo descubrimiento, en el 2001. Y ya me volví famoso, porque le creyeron al inglés. Al inglés le creyeron de inmediato. Y yo publiqué 5 trabajos, el 1. Y a él le creyeron, a él sí le creyeron, y a mí no me creían. Y duró muchos años para que lo creyeran. Lo bueno es que el inglés dejó de hacerlo. O sea, no siguió trabajando en ese tema. Pero fue un periodo de mi carrera, muy productivo. Estaba yo tratando de probar una hipótesis. Además, lo que uno hace en la ciencia es tratar de probar que uno no esté equivocado. Eso es lo que uno hace en la ciencia. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense, este es un registro eléctrico. Aquí donde está el punto, ven esta deflexión vertical. Ese es el momento en que doy un pulso eléctrico a una parte del cerebro. Y registro en otra parte del cerebro. Entonces, este es un registro eléctrico de una célula piramidal. Cuando yo estimulo, unos milisegundos después aparece este potencial eléctrico, que es para arriba, o sea, excitador. ¿De acuerdo? Si yo bloqueo la transmisión química, bloqueo la respuesta. Estos son los fármacos que yo puse, y miren, ahora ya se bloqueó la respuesta. Ya no excita, porque bloqueo al receptor. Es como si se pusieran cera ahora mismo. Puedo yo estar hablando y no me van a oír nada. Eso es un antagonista a un receptor. Bueno, ahora fíjense qué pasó cuando hice los experimentos, el mismo experimento en animales epilépticos. Aquí excita, y cuando bloqueo la excitación aparece una inhibición de la misma célula, o sea, viene de lo mismo. Esto era lo que estaba descrito por años. ¿Y por qué nadie había visto eso? Porque cuando veían eso, esa es la interpretación que yo después de tantos años le doy, que cuando veían cosas así decían que estaban contaminando la respuesta, porque el dogma decía que excitaba, nada más. Fíjense qué mal hace un dogma. El dogma, además de que me fastidió a mí, o sea, me metió muchos problemas para publicar, evitó este descubrimiento por años. Porque la gente dice, a ver, si yo estimulo estas células que excitan, ¿qué respuesta espero? Excitación. No tengo por qué esperar inhibición, ¿de acuerdo? Entonces, si veo inhibición, algo está mal. Pues fue lo mismo que yo pensé. Vi la inhibición al bloquear la excitación, cuando que los animales controles no había eso, y dije, algo estoy haciendo mal. Y me pasé 2 años buscando en dónde me había equivocado. Y a la fecha ya van 20 años, no en 25 años. No he encontrado dónde me he equivocado, lo cual quiere decir que está bien. O sea, mi hipótesis se sostiene. Yo mismo he tratado de rebatirla. Eso es lo que un científico hace. Tratar de que lo que dice sea probado como cierto y que no haya la menor duda de que sea cierto. Entonces esto nos permitió demostrar
demostrar que hace ambas cosas. Pero además cosas que, otros resultados que no les presento, las figuras, pero que estudiamos fue la maquinaria molecular que se ajusta para este cambio. Es decir, como les digo, que los revisores me pedían información más específica. O sea, si la neurona excita, debe tener toda la maquinaria molecular para ser excitadora. Si inhibe, debe tener toda la maquinaria para ser inhibidora. Pero ¿cómo va a haber dos maquinarias en la misma célula? Pues resulta que el neurotransmisor que usa esta célula para excitar, si se descarboxila, se convierte en otro aminoácido y ese inhibe. Y encontramos la enzima que descarboxila. Y luego alguien dijo, bueno, ok, le creemos, ahí está el neurotransmisor, pero se tiene que vesicular, chaval. Y si no demuestras que se mete a la vesícula, entonces no te creemos. Y contraté, que no eres mi esposa, una bióloga molecular. Conocí una bióloga molecular, vamos a ponerlo así, bien guapetona, y le dije, oye, quiero que me ayudes a resolver el problema de encontrar el gen que hace que una neurona excitadora exprese una función inhibidora. Debe haber un gen que hace que cambie. Y ella llegó a México y hemos tenido una vida bastante, primero los primeros años académicos muy productiva, luego fue reproductiva, ahora y nos ayudó mucho. De hecho, al trabajo que ella vino a hacer conmigo como postdoctoral, fue la primera evidencia que se publicaba de que había un gen inhibidor en una célula excitadora. Y ese año Elsevier, la editorial Elsevier, que tiene muchas revistas, ellas Research, dieron el primer premio anual de Elsevier. Lo ganamos. Porque era un descubrimiento realmente que nadie esperaba. Tuviera genes inhibidores en neuronas excitadoras. Todo eso tiene, vean, desde el 2000 está publicado. Seguimos trabajando en esto. Es increíble que sigan saliendo preguntas. Ahora vamos a ver qué es lo que hace que la célula eche a andar el fenotipo, el cambio de excitador a inhibidor o de inhibidor a excitador. Todavía estamos buscando el cambio molecular. Y entonces, como nuestros datos y los de un colega alemán fueron los primeros en aparecer, pasaron los años y cada vez más grupos se encontraban, por desgracia no creo que se alcance a leer, encontraron que ya había combinaciones de neurotransmisores que se ligaban. Entonces, después de que nuestros trabajos se publicaron, todo el mundo empezó a ver que había neuronas que liberaban dos neurotransmisores. 80 años trabajando en eso y ahora de repente todo el mundo los busca y todo el mundo los encuentra. Obviamente, como a mí me tocó, ¿cómo se dice? Partir caña o picar piedra. Picar piedra, cuando a mí me tocó picar piedra y abrir la brecha, entonces ya después Springer Verlag, que es la editorial, me pidió hacer un libro sobre la coexistencia y coliberación e invité a todos los que en ese momento habían encontrado celulitas que hicieran ese chiste de mandar dos transmisores al mismo tiempo. Ahora ya se sabe que todas. O sea, vean de dónde, cómo ha pasado la ciencia. De creer que solo una, por un dogma, y ahora todas. ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta antes de todas? Eso es una ceguera voluntaria por seguir un dogma. No hay nada peor para la ciencia que seguir un dogma. Bueno, entonces estaba yo muy feliz porque estaba yo en la discusión en la comunidad científica de que una neurona liberaba dos, y obviamente les puedo contar anécdotas sobre lo que viví durante esa época. Les voy a contar nada más una. Me invitaron a dar una charla en Marsella, en un simposio sobre GABA. GABA es el neurotransmisor inhibidor. Pues invitaron a todos los expertos de GABA del mundo. Y me invitaron a mí. Y yo dije, yo no soy experto en GABA. Yo soy experto
en una cosa que diera dos cosas, ¿no? Por eso me invitaron, porque era novedoso. Y yo me sentí obviamente muy honrado porque era muy exclusivo el club y di mi charla y de repente alguien atrás se levanta. Generalmente en una conferencia uno acaba la conferencia y dice preguntas y ya empiezan las preguntas, o a veces durante la conferencia, que por cierto, siéntanse en libertad de preguntar en cualquier momento, o comentar cualquier cosa. Mientras yo presentaba, alguien se levantó y dijo, no te creo. Así gritándome. Pues no me creas. Es más, qué bueno que no me crees. Yo estoy tratando de probar dónde está mejor. Por favor, repite. Adelante. Si tú descubres dónde está mal, te lo agradeceré. Bueno, pasó. Se sentó. De repente otro viejito. Y eso, quita el micrófono. Yo quiero arguir a su favor. Mi laboratorio fue el primero en ver que el transmisor inhibidor estaba dentro de la célula excitadora, pero pensábamos que era un error. Y ahora vemos que sí tiene una función. O sea, yo sí le creo. Y luego, Vic se bajó. Era el inglés el inglés que había visto lo mismo. Pues yo vi lo mismo y ya somos dos que vemos lo mismo. Así es que yo también apoyo y además mis datos lo prueban. Entonces, fue una decisión. Yo era un jovencito cuando fue esa conferencia, tampoco era, fue en el 2005, me parece, tenía 5 años el experimento publicado. Ya había mucha gente metida en eso, porque sí metió mucho ruido ese cambio del dogma, o sea, se cambió el dogma. Pero gracias a eso, pues me hice un hito dentro de la carrera científica, ¿no? Dentro de las neurociencias. Y hubo experimentos en los que yo tenía la excitación, ¿de acuerdo? Bloqueaba el fármaco y entonces vean, se ve plano. Tenía plano, es un experimento fácil. Aquí está la transmisión química y está plano, ¿de acuerdo? Estimulé con 2 volts, luego estimulé con 3 volts y ya plano. Luego estimulé con 4 volts y aparece esta espiguita. Y después 5 o 6 volts, la espiguita ya no cambia. Seguía la espiguita. Yo eso lo vi en algunos experimentos. Y dije, esto es un artefacto eléctrico. Yo trabajo, esta es la fisiología. O sea, mi lugar de registro es como un módulo de la NASA, ¿no? O sea, tiene uno la preparación biológica, son rebanaditas que se mantienen vivas in vitro, y mientras uno tiene micromanipuladores para mover microelectrones, van a celulitas y puede uno ver celulitas y registrar la actividad eléctrica y estimar una, registrar otras. Y uno que mostrarle el sentido, y entonces está metido en panalia. Tenía un artefacto eléctrico y como supondrán, si yo me dedico a la electricidad desde hace 30 años, aprendí algo de electrónica. Y entonces yo podía, soy psicólogo de formación, soy psicólogo. Claro que todo lo que les estoy hablando, yo soy psicólogo de formación, para que vean lo que es un estigma. Son estigmas. También me metí a medicina, porque cuando empecé a hacer experimentos en la médula espinal, registrar neuronas de la médula espinal, había que mantener al gato vivo, yo no sabía eso. Hay que operar, aprender a controlar líquidos, temperatura. Entonces tuve que ir a estudiar medicina también, para saber toda la fisiología que no iba a aprender en psicología. Psicología se estudia muchos
sistema nervioso, pero no fisiología general. Entonces también fui a acabar medicina, pero no la acabé porque no quería ser médico, yo quería ser investigador científico. Entonces me sobraba la parte de medicina. No quise seguir. Bueno, fíjense cómo cambiando. ¿Y saben ustedes si dice psicólogo? Era pianista. Y tenía un maestro de piano que era psicólogo. Y me dije, oye, qué buena combinación. Y entonces andaba yo con el rollo, ¿por qué me gusta el piano? ¿Por qué me gusta la física? ¿Por qué me gustan las matemáticas? ¿Por qué me gusta la teoría? Eso es a ver si arreglo algo al respecto. Y recibí en 1985 de psicólogo, o sea, ya pasaron unos años. Y yo no me acuerdo de la psicología que estudié, o sea, yo sé de neurociencias. Y estoy hablando, hasta ahora que he dicho de electrofisiología, hicimos citoquímica, hicimos biología molecular, todo eso lo tengo que hacer como psicólogo. ¿Ustedes creen que estigma me ha evitado que yo aprenda todo esto? Al contrario, uno aprende lo que uno quiere, así que olvídense de la carrera que traigan, de la deformación que traigan, para cuando un trabajo que les no importa que sea de rotación, lo que aprendieron en la universidad va a servirles, aunque sea de otra área, les va a servir. Soy psicólogo. Bueno, tenía yo este artefacto eléctrico, no sé por uno de neuronas, y no sabía primero quitar el artefacto. Me busqué lo más que pude en todo el equipo, les digo, es un lleno de botones, cables y tal. Nunca pude quitar el artefacto. Y solo en algunas células. Y entonces, pues, no entiendo al cajón. O sea, no lo entiendo. Basura, el cajón. Pasan los años, de repente leo un artículo donde presentan una figura así. Y me entero que ese tipo de señal eléctrica sale cuando hay comunicación eléctrica entre los neuronas, no cuando hay comunicación química, sino cuando hay comunicación eléctrica. Otra vez, me toca a mí, y soy el único que lo he visto, tantísimos investigadores estudiando esta zona del cerebro, nadie lo ha visto. No me creen lo primero, me voy a arriesgar a decir esto. O sea, no podía arriesgarme a una verdad por la verdad, o sea, una cosa arriesgadísima. Ya la segunda. Y entonces, voy a ver mis viejos archivos, mis registros, una respuesta real. Pues tenía yo una corroborado. Y luego un porcentaje de células responde con corrientes eléctricas. Súper, ¿verdad? O la primera, mandada a las revistas, tienes que probar que la conexina, o sea, la conexina es la proteína que permite el paso de los iones de una célula a otra. Tienen acopladas metabólicamente. Tienes que probar que tienen el gen para que permita eso. Bueno, esto lo publiqué en 2012. Y tienes que probar, fíjense, cuando yo les dije, hay neuronas que si en ausencia de transmisión química responden con transmisión eléctrica, me dice, bueno, si usted propone que usa las dos, no me demuestres, demuéstreme las dos. O sea, que liberan transmisor y que además tienen la parte química.
de la parte. O sea, ya no nada más eran mostrar células que tenían comunicación eléctrica, sino tenía que ser las dos, porque eran las mismas. Entonces, había que, y todo esto, para uno es un fastidio, porque tiene uno que mostrarlo, pero es una obligación de mostrarlo. Cuando ustedes escriban algo, si tienen que convencer al lector, tienen, entonces no es porque está demostrando algo. Se escribe para interpretarlo y es algo falta para demostrarlo. Hay que tratar de demostrar las cosas. Entonces, pues, empezamos a hacer experimentos dejando la transmisión química normal y vean cómo ahora se ve la respuesta eléctrica muy rápida, seguida de la parte química. La parte química va creciendo conforme se aumenta el voltaje de estimulación que es la amplitud que tiene la respuesta conforme más se estimula. Y vean el componente eléctrico, es nada o todo, o está o no está. ¿Se acuerdan que les dije de los potenciales de acción? Los potenciales de acción o están o no están. Igual estos, lo cual quiere decir que estos son producidos por potenciales de acción, que llegan y pasan a la siguiente célula, pero al mismo tiempo liberan un químico que produce esta respuesta lenta. Entonces tiene la capacidad de comunicarse con dos señales, una parte eléctrica y una parte química. Y entonces, todos los años en que me aceptaron el trabajo. Pero igual, tratar de probar hasta donde se pueda, con el mayor número de técnicas posible. Y entonces hicimos un trabajo bueno, hay un colega, se inyecta un colorante a célula. A veces uno puede meter un microelectrodo a las células, este es el son de la célula. Se inyecta un colorante y ese colorante se distribuye por todas las dendritas, así se llaman dendritas, las prolongaciones de las células. Y llega un momento en el que se pasan a estos que son los axones. O sea, el colorante pasó de la célula inyectada a los axones que hacen contacto con esa célula. La única manera de que pase el colorante es si hay un canal. En la transmisión química hay un espacio entre la pre y la post. Pero si pasa aquí, quieres que están unidos, que hay un canal. Eso prueba que hay conexión entre las dos neuronas, que es eléctrica, porque aquí es un segmento, es esto, es la dendrita, este es el axón, este es uno de los botones gigantes que les habíamos mostrado, y por aquí deben estar ensamblados, deben estar pasando el colorante al mismo tiempo. Entonces, con esto se prueba también que hay una acople metabólico, que puede comunicarse, y llevamos 5 años trabajando en estos dos problemas, pero sobre todo los 5 años en especial en la parte de la transmisión eléctrica, porque como es el ejemplo que existe de este tipo de transmisión en esa parte del cerebro, es un terreno totalmente libre. Entonces, cualquier cosa que hagamos es novedosa. Lo que sea. Una de las cosas que hacemos es algo que nos va a ayudar a evitar el suplicio que fue demostrar que la célula de la dos neurotransmisores. Les voy a decir porque los referees lo que quieren es que uno no registre una neurona que recibe información. Lo que quieren es que uno registre la neurona que la manda y la que la recibe. Encuentran en una rebanada de kilo. No hay manera de saber qué células se comunican, que no usar las células y ponerlas en cultivo. Como yo sé que parte del hipocampo es el suelo de trabajo,
bien estas células que mandan información, y sé cuál es la siguiente en esta otra parte, dije, me voy a tomar ratas transgénicas, que son las fluorescentes, son verdes, están en la proteína verde fluorescente. Les corto este pedazo, y luego a las ratas normales, les corto este pedazo, las pongo en la licuadora, los mezclo, las dejo crecer, se ponen. Ahora puedo registrar la presinapsis y la postsinapsis en un plato de cultivo. Aquí ven la célula. La verde es la que yo ya sé que es presinapsis, porque yo decidí que iba a sacarle la rata verde. Son células fluorescentes. O sea, la rata es fluorescente. Son las fluorescentes. Toda la rata es fluorescente. Entonces, todas sus células. Pues. Entonces, yo puedo ver cuál célula me interesa como célula de atención, que va a recibir la información. Vean, son 15 micrómetros. Esa es la pipeta de registro. Llega, bueno, es la sombra de la pipeta. Llega a células. Y ahí se puede registrar la actividad eléctrica de la que manda la información que viene. O está o no está. Y la respuesta. Ahí cada célula expresa proteínas que solamente esas células expresan, y eso hace que sean identificadas. Entonces, después del registro eléctrico, uno puede procesar para inmunohistoquímica y decir, quiero confirmar que esta célula es granular porque expresa dimorfina. Por ejemplo, bueno, eso funciona. Y entonces, ¿qué tal si en lugar de cultivar celulitas y registrar dos, cultivo las celulitas sobre una cama de electrodos, de microelectrodos, y veo lo que sucede en el chip? Es un chip. Hágase cuenta, es un platito de Petri. Uno y cambia su fenotipo, libera más cosas, libera la parte eléctrica o tal. Entonces uno tiene que saber qué tan frecuente es, en dónde se da, si es plástico el fenómeno, si cambia, si no cambia, si se da una patología, si se da durante el aprendizaje. Todo eso es caracterizarlo. Pero pues hay que registrar muchas neuronas al mismo tiempo. Entonces se me ocurrió, bueno, para ver cómo se comunican las células, tal que pongo la rebanada del cerebrito sobre una cama de 8x8, de una matriz de 8x8 microelectrodos. Y registro muchas células al mismo tiempo. De todo o nada. O sea, o están o no están. Aquí es diferente la... Porque en otro caso lo registré desde dentro de la célula. Ahí lo registro ya fuera de la célula. Pues cada vez que se ve esto es un potencial de acción. Aquí se ven diferentes amplitudes, grandes y pequeñas. 64 por 64 electrodos. Pero si yo quiero entender bien el circuito, y finamente el circuito, me compré un aparatito que tiene 4096 electrodos.
gracias a lo más de nuestro país. Porque cuando yo pedí el dinero al CONACYT para comprar, y entonces ahora tenemos esto. Por ejemplo, ver cómo la actividad de las determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se le pone un fármaco, de repente se vuelve muy excitable. Cada clorofórmico está midiendo el voltaje con una muy alta